duda, el Grial es la reliquia más preciada y solemne de los cristianos, el recipiente sagrado donde Jesús sirvió su sangre y lo ofreció a todos sus discípulos en la última cena. Su antigüedad, misterio y carga religiosa han hecho que el Santo Grial sea el centro de innumerables leyendas y polémicas a lo largo de la historia. Una de ellas afirma que el Grial se convirtió en una piedra preciosa que fue custodiada mucho tiempo por ángeles, para después pasar a ser confiada por los caballeros de la Orden del Santo Grial en la antigua y desaparecida ciudad de Montsalvatach, en España. Y es precisamente en este país donde varias ciudades se disputan la tenencia del Grial auténtico, pero además en toda Europa se conoce la existencia de más de 200 posibles Griales. ¿Dónde se encuentra el verdadero Grial? ¿Qué secretos se esconden tras la copa sagrada? ¿Y en el Santo Grial un poder mágico? ¿Hay una conspiración detrás de la leyenda del Santo Grial? Dr. File, la leyenda del Santo Grial o el cáliz de la última cena. ¿Cómo podemos definir este objeto preciado, idolatrado por la historia y por la leyenda? Primero como un enigma, porque en realidad la leyenda del Santo Grial comenzó en el siglo XII con unos novelistas franceses y uno alemán que plantearon toda esta cosa del cáliz de la última cena. ¿Recién el siglo XII? En el siglo XII por Chrétien de Troyes, que fue un francés, por Robert de Boron, otro novelista francés, y por un alemán que se llama Wolfram von Eschenbach. Ellos fundaron la leyenda del Santo Grial, que con el paso del tiempo se transformó en un enigma. Mira, es durante la Edad Media quizá el enigma más buscado de la cristiandad. ¿Dónde está la copa, según ellos, donde Jesús ofreció la última cena? Exacto. Entonces, con el paso del tiempo, de los siglos, se le fue atribuyendo una serie de poderes mágicos. Los caballeros de la mesa redonda que la buscaban, Perceval por otro lado. Por lo tanto, se exalta. Recordemos que la leyenda es un relato fantasioso exaltado por la imaginación a partir de ciertos datos concretos y reales, ¿ya? Por lo tanto, uno tiene que partir diciendo eso, que fue una leyenda que se exaltó y que se han transformado en un gigantesco enigma. ¿Dónde está el cáliz? ¿Dónde Jesús ofreció la última cena? Y uno tiene que decir que este enigma, al menos donde, como lo vamos a abordar nosotros, tiene tres grandes estratos o tres grandes dimensiones. La primera es ver cuál es el cáliz, la copa verdadera, ¿ya? Y eso deriva particularmente de la etimología gradalis, del latín gradalis, que significa una copa. Entonces, a partir de eso, uno puede distinguir hoy día, con toda esta exaltación, más de, cientos de años que ha pasado, de aquella historia iniciada en el siglo XII, que hoy día en Europa, querido Ignacio y amigos, hay 200 cáliz que se atribuyen ser el verdadero cáliz de la última cena. Ay, me mató, doctor File. Yo justamente le iba a preguntar, suponía yo, desde la ignorancia, que en la historia habían aparecido algunas copas, algunos cáliz, atribuyéndose la originalidad. Son muchísimos más de los que uno puede llegar a pensar. 200 cáliz, pues. Y todos se señalan como el verdadero. Y las comunidades también que lo rodean, en los diferentes pueblos de Europa, todas dicen que, aquí está el verdadero cáliz. Entonces, en realidad, este gran enigma se ha transformado también en un gran sistema de prácticamente considerado como un paganismo idolátrico también, porque se está venerando un cáliz. Pero la pregunta es, ¿cuál de esos 200 cáliz podría llegar a ser el verdadero cáliz de la última cena? ¿Cómo rastrearlo, Cristiano? Bueno, leyendo libros, pues, leyendo textos, manuscritos antiguos e ir deduciendo cosas. Por eso, uno tiene que remontarse a ciertas historias.
porque dentro de estos 200 cáliz uno puede rescatar 3 cáliz que podrían llegar a ser el verdadero cáliz de la última cena, según este primer estrato de este enigma. La primera historia nos remonta a lo que se llama el vaso de Nanteos. ¿Qué es lo que cuenta esta parte de esta historia legendaria? Que, según la leyenda, José de Arimatea construyó un cáliz para la última cena de Jesús. Pues bien, después de la resurrección de Jesús, de la supuesta resurrección de Jesús, Jesús le pide a José de Arimatea que se lleve el cáliz lo más lejos del peligro que había, en todo Israel de aquel tiempo. Y su tío José de Arimatea, un tío rico, comerciante de estaño, que conocía las rutas hacia Europa, partió, según esta leyenda, con el cáliz particularmente a Inglaterra, a las Islas Británicas. Y lo habría depositado, habría llegado con el cáliz a una región que se llama Glastonbury, a unos 46 kilómetros de Bristol. Exacto. Entonces, ahí, con José de Arimatea, se construyó en aquel entonces, hace muchísimo tiempo, la abadía de Glastonbury, que fue una abadía muy sencilla, con unas vigas de madera, con techo de paja, donde fue la cuna de la primera cristiandad en Inglaterra. Qué increíble. Glastonbury, por lo demás, célebre hoy porque se hace un multitudinario festival musical ahí. Año a año. Efectivamente. Muy interesante ese festival. Pues bien, entonces se crea esta abadía, comienza las primeras prácticas y oraciones y prédicas del cristianismo, hasta que llega particularmente el siglo XVI, el año de 1533, cuando el rey Enrique VIII, al crear la iglesia anglicana y desprenderse del catolicismo, junto con esa escisión que hizo en Inglaterra el rey, de paso mandó a destruir la abadía de Glastonbury y matar a todos los sacerdotes católicos de la época. Así de radical. Así de radical. Todos los sacerdotes cristianos, Enrique VIII le pasó, en ese sentido, cuchillo. Pues bien, la leyenda cuenta que a 2 kilómetros de esa bahía hay un pozo que se llama el Pozo del Cáliz. El Pozo del Cáliz es un pozo con una agua roja, debido a que tiene fierro. Pues bien, en el momento en que las huestes de Enrique van en contra de Glastonbury, cuenta la leyenda que algunos miembros de la cristiandad tomaron el cáliz para que no sea destruido y lo llevaron a Gales, a lo que se llama el Palacio de Nanteos. Palacio de Nanteos, donde hasta el día de hoy se guarda el cáliz, que es esta primera supuesta copa. El cáliz de Nanteos, o el vaso de Nanteos, es un vaso de madera que está totalmente deteriorado por el paso del tiempo y que se le atribuyen poderes mágicos. Por eso se le moja, por ejemplo, se moja con agua, el agua aparece bendita, y aquí lo tenemos, lo que queda del vaso de Nanteos. Muy deteriorado. Muy deteriorado, y está al cuidado de la familia Powell, que vendría a ser la primera posibilidad de este cáliz sagrado. Es un cáliz de madera muy humilde, coherente también con lo que uno puede suponer de lo que habría sido la última cena. Es un cáliz que hasta el día de hoy se moja, y el agua con que está mojado, se le pasan ciertos pañuelos, y esos pañuelos se les envían a ciertas personas que buscan milagros. Doctor Fael, ¿quiénes serían los caballeros templarios? Los caballeros templarios serían la otra posibilidad, porque tenemos el vaso de Nanteos que acabamos de ver, pero también existe la leyenda de los caballeros templarios. Lo importante es que vamos a ir poniendo alternativas con su respectiva historia
investigada, indagada sobre la mesa, y nuestros amigos en casa tienen la posibilidad de decidir, o por lo menos de inclinarse por alguna de ellas. Siempre los amigos en casa tienen la última palabra. Uno apenas lo que hace es poner estos asuntos en la mesa, pero con mucho esfuerzo tenemos que decir que al menos hemos hecho una, digamos, una limpieza, porque de los 200 cáliz, al menos les vamos a proponer las más verosímiles. Las más verosímiles, las más veneradas, las más misteriosas también, como la leyenda de los caballeros templarios, porque según esta leyenda, luego de la crucifixión de Jesús, el cáliz habría sido depositado bajo el templo de Jerusalén. Pues bien, y ahí quedó durante más de 1000 años, hasta que se convoca Urbano, el Papa Urbano, convoca la primera cruzada para liberar supuestamente el Santo Sepulcro. Uno tiene que recordar que las cruzadas no solamente eran obras, digamos, eran campañas religiosas, sino que también eran políticas, económicas, de armas. Pues bien, esta primera campaña que tuvo éxito en el año 1099, liderada por Godofredo de Bouillon, una figura muy importante en toda esta historia, cuenta que cuando llega Godofredo de Bouillon, líder de la primera gran cruzada, a Jerusalén, y después de sitiar Jerusalén durante 5 años, se toma Jerusalén, Godofredo de Bouillon habría encontrado el cáliz, que habría estado depositado debajo del templo, en algún lugar secreto. Godofredo de Bouillon, junto con esa, digamos, incursión, también funda, según la leyenda, lo que se llama el Priorato de Sion. Priorato de Sion. El Priorato de Sion es una orden secreta fundada por Godofredo de Bouillon en el monte Sion, cerca de Jerusalén, que sería la orden que va a guardar sobre todo el secreto de este descubrimiento. Pues bien, al poco tiempo, a los pocos años, aparece ahí mismo, como se abre el camino hacia Jerusalén, aparece Hugo de Payens. Hugo de Payens va a ser el que va a fundar la orden de los caballeros del Temple o caballeros templarios para proteger, bueno, el gran descubrimiento que habían encontrado con Godofredo de Bouillon. Lo que era para ellos el Santo Grial. El Santo Grial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, estos caballeros templarios se hacen muy poderosos. Vuelven a Europa trayendo el Santo Grial, que nadie lo ve, porque esto se guarda en la oscuridad, se guarda en lo oculto. Esto es una historia tremendamente oculta. Pero, según la tradición, se hacen muy poderosos en Europa y, y en el siglo XIV, Roma, al ver el poder que habían desarrollado los caballeros templarios, supuestamente gracias a la posesión de este objeto mágico, los manda a matar a todos. Y el rey de Francia apoya eso y dice, ya, yo me voy a ir en contra de todo esto, porque es cosa de poder. Entonces el Vaticano se va en contra de los caballeros templarios y los aniquila a prácticamente todos. Pues bien, la leyenda cuenta que Hugo de Payens estaba casado con su esposa de apellido Sinclair. Ajá. Y pues bien, antes de la masacre contra los caballeros templarios comandada por Roma y por el rey de Francia, algunos se habrían logrado escapar hacia todo lo que es el castillo de Rosslyn, donde se habría construido el castillo y la capilla de Rosslyn para guardar el Santo Grial de los caballeros templarios. Por lo tanto, para esta otra versión de la historia, el verdadero Grial estaría depositado en un pilar dentro de la capilla Rosslyn que se llama el pilar del aprendiz. Un pilar de concreto. Un pilar de mármol, ¿ya? La capilla Rosslyn es una de las capillas que
tiene muchos elementos no cristianos, es decir, tienen elementos propiamente tal de la vertiente más gnóstica del cristianismo. Por ejemplo, aparece José de Arimatea y en una... Bueno, aquí está. Este es el pilar del aprendiz. Oh, es precioso. Y según esta tradición, es maravilloso. Y la capilla de Roslin es una de las capillas mejor decoradas también que hay, bueno, en toda Gran Bretaña, donde, según la tradición, estaría escondido a los pies de este pilar el Santo Grial. O sea, la única posibilidad sería destruir ese pilar y en su interior encontrar el Santo Grial. Efectivamente. Increíble. Cosa que, bueno, la familia Sinclair, que es la que, así como la familia Powell preserva el Santo Grial de Nanteos, la familia Powell, heredera de esta tradición de los caballeros templarios y de Godofredo de Bouillon también, pues la protege y al tal momento no han permitido profanar este templo. Exacto. Este templo. Ahora, si uno se da cuenta y uno ingresa, por ejemplo, hay un lugar en la capilla de Roslin donde aparece José de Arimatea sosteniendo el grial. Entonces, hay una serie de símbolos. Recordemos que en aquel tiempo la mejor forma de comunicar símbolos y mensajes, pensemos, y que no estaban de acuerdo con la cristiandad, no era el libro, porque los libros se quemaban, era a través de la piedra, de las construcciones y también de pinturas. Por lo tanto, según esto, o está en el pilar del aprendiz, el Santo Grial verdadero, o si no, podría estar incluso enterrado debajo de la capilla de Roslin. Misterio que nosotros no vamos a poder saber, pero esa es la otra gran historia de los caballeros templarios. Existe una tercera historia, querido Ignacio, muy interesante, sobre el Santo Grial, que es precisamente el Santo Grial que estamos viendo en pantalla. Porque aparece también una tercera leyenda que ha cobrado mucha popularidad, sobre todo debido a que el Papa Benedicto y el Papa Juan Pablo II ofrecieron misas multitudinarias con este cáliz que estamos viendo aquí en pantalla, que es el cáliz de la Catedral de Valencia. Entonces, aquí hay otra tercera historia. La historia que dice que en la última cena fue Pedro el que tomó el cáliz, ¿ya?, que se lo llevó a Antioquía y que de Antioquía lo habría llevado a Roma. Algo que está en entredicho porque no se sabe a ciencia cierta si Pedro realmente estuvo en Roma. Pero bueno, es esta tradición. Este cáliz es un cáliz de piedra de 7 centímetros de alto por 9,5 de diámetro. Es sencillo en el sentido que es de piedra, ¿ya? Muy pequeño además. Muy pequeño, y claro, después fue decorado como lo veíamos recién. Pues bien, lo lleva Pedro a Roma y durante los primeros años de la cristiandad, supuestamente, según esta tradición, es utilizado por los papas de la época. Hasta que en el 258 el Papa Sixto II, con miedo a perder el cáliz debido a las persecuciones contra los cristianos, se lo pasa a un diácono que es Lorenzo, San Lorenzo, que se lo lleva y lo esconde en Huelva, en Huesca, capital de Aragón. Esta es la posibilidad más ceñida al papado, veo. O sea, casi desde una etapa fundacional va pasando de papa en papa. Según esta tradición, sí. Es así. Las otras son distintas. Pero esta tradición dice que, bueno, que Lorenzo lo llevó a Huesca, capital de Aragón, España, y que durante muchísimo tiempo este cáliz deambuló por diferentes partes de España, hasta que en el 744 aproximadamente quedó radicado, hasta que en el 1744, o sea, estuvo siglos y siglos deambulando este cáliz, hasta que ese año del siglo XVIII, mitades del siglo XVIII, se deposita
en la Catedral de Valencia. Y este es el cáliz que vemos. Ese vendría a ser el verdadero cáliz según esta tercera tradición, ¿ya? Es un cáliz que se ha guardado y, como lo dije en un principio, el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto oficiaron multitudinarias homilías utilizando este cáliz. Entonces, para muchos católicos, para muchos cristianos, este vendría a ser el cáliz verdadero de la última cena. Pero oficialmente el Vaticano no se ha pronunciado. ¿Y el Vaticano no se ha pronunciado nunca por ningún cáliz en específico? Por ningún cáliz. Dentro de estas más de 200 alternativas, hoy estamos viendo las tres más verosímiles, sí, ¿no? O quizás las historias más ocultas. Al menos esos son las tres grandes posibilidades. Piensa tú que hay 197 historias más. 190. Entonces hay muchísimas historias. Lo cierto es que hasta este momento estos son los cáliz. Y la Iglesia no se ha pronunciado por ninguno. Lo que vemos son dos, al menos el cáliz de madera, deteriorado. Otro cáliz, porque el cáliz de los caballeros templarios posiblemente también habría sido de madera. Y este cáliz de piedra. Saquen las conclusiones en casa, queridos amigos, porque en realidad estas son las historias, pero esto es apenas el primer estrato de este gran enigma. ¿Es imposible, doctor File, dentro de estas tres posibilidades, inclinarnos un poco más hacia alguna de ellas? Es difícil, o sea, al hacer este resumen, al estudiar las historias, he hecho este esfuerzo por presentar estas tres, pero muy difícil, querido Ignacio y amigos, al menos personalmente, inclinarme por alguna. Por eso las conclusiones las tienen en casa. Y participa con nosotros como todos los días, pero hoy en particular con nuestro hashtag DrFileMB @mentirasLaRed. Dr. File, vamos a entrar a continuación en un tema polémico, en un tema delicado, en un tema que puede ser muy interesante para nuestros amigos en casa y tiene que ver con la posible descendencia de Jesús, su sangre, sus hijos. Así es, pues, porque durante muchísimos años la única explicación sobre el Santo Grial era la que acabo de explicar. Es decir, que era simplemente una copa. Y eso venía sobre todo etimológicamente de la palabra gradalis, que significa un plato que se ocupa en las cenas. Por lo tanto, eso es lo que ha quedado sobre todo como enraizado en la memoria de la cristiandad. Buscar un cáliz, como que durante miles de años, fíjate tú, todo era la preocupación de buscar un vaso. Una obsesión que parece a esta altura algo ridícula, ¿no? Parece algo ridícula, pero que se extendió y hoy día hay 200 creencias de cáliz allá en Europa. Pues bien, con las últimas investigaciones, y cuando digo últimas investigaciones, digo desde 1945 hasta el día de hoy, uno puede tener una segunda lectura de este gran enigma del Santo Grial, que es mucho más profunda y que tiene que ver precisamente con la supuesta descendencia de Jesús. ¿Tuvo hijos Jesucristo en la tierra, doctor File? ¿Cómo podemos entrar en ese tema tan delicado, no? Vamos a entrar con algunos detalles, ¿ya? Y poco a poco, para ir mostrando cómo uno va descubriendo también, y gracias a estas investigaciones nuevas y a los textos que tenemos aquí, afortunadamente, pues bien, vale la pena recordar que también toda esta historia de la descendencia de Jesús se hizo mundialmente conocida por el libro El Código Da Vinci. Exacto. Y también por otro libro que se llama El Gran Enigma. Pues bien, esos libros están fundamentados no solamente en la exaltación del enigma, sino que en los textos que toco aquí en mis manos y también en una gran pintura. Recordemos, Ignacio, que el Santo Grial fue el enigma más buscado por miles de años. Incluso Hitler se creía Perceval y quería, digamos, restaurar todo este mensaje de la mesa redonda en el nazismo.
O sea, la exaltación llegó a grados máximos. Pero nos tenemos que remontar en un antecedente, como primer gran antecedente de este segundo estrato, de la descendencia de Jesús, que tiene que ver con una obra de uno de los más grandes genios que ha tenido la humanidad, un hombre símbolo del Renacimiento que se llamó Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci hizo, bueno, grandísimas obras. Es el hombre universal, el hombre ideal del Renacimiento italiano, que no solamente pintó, sino que también, bueno, era filósofo, hacía cuantas cosas, el hombre universal. Pues bien, él pintó, se le mandó a pintar por Ludovico Sforza La Última Cena, el cuadro de La Última Cena, que fue pintado a finales de 1400, entre 1496, 98, se pinta el cuadro de La Última Cena de Leonardo da Vinci. Aquí lo tenemos. Sin duda, la más célebre representación de La Última Cena. Claro. Y recordemos que está basado, primero metámonos en el contexto del siglo del 1400 y 1500. Una cristiandad donde está, digamos, dominada por la iglesia. Y este cuadro está fundamentado en el pasaje de Juan, donde, según la Biblia, anuncia a los 12 discípulos que uno lo iba a traicionar. Entonces, aquí vemos los discípulos consternados frente a este anuncio. Al menos esa es la visión inicial. Ojo, es la visión que durante más de 500 años ha sido la vigente. Eso es muy importante. Los 12 discípulos, todos hombres. Por lo tanto, esa es la versión basada en la Biblia. Pues bien, podemos ahora comenzar a observarlo un poquito más en detalle, ¿ya? ¿Cómo podemos, Dr. File, entender la iluminación, no sé cómo tildarlo de otra forma, ¿no?, de Da Vinci para llegar a esta imagen final, a esta imagen tan elocuente en torno a lo que estaba pasando? Hay una tensión dramática en esta escena. Por supuesto. Tremenda. Lo primero tenemos que ir indicando, porque vamos a desentrañar este cuadro. Uno tiene que decir lo siguiente para partir. Leonardo da Vinci, según las investigaciones, bueno, que uno tiene, habría sido un maestro del priorato de Sion. El priorato de Sion fundado por Godofredo de Bouillon en la primera cruzada. Entonces, Leonardo da Vinci habría guardado mucha información, muchos conocimientos y el legado, pero que no lo podía expresar claramente. Por lo tanto, pintó este cuadro para ir indicando el verdadero mensaje de la sangre real, porque en este cuadro que nosotros vemos en pantalla está pintado el Hijo de Jesús. Pero para ir desde el Hijo de Jesús y María Magdalena. Por eso tenemos que ir observando algunas cosas. Primero, identifiquemos a los discípulos. A ver, doctor File, detengámonos un segundito ahí porque comienza a aflorar el primer antecedente en torno a mi pregunta inicial, ¿no? ¿Fue efectivamente María Magdalena la mujer de Jesucristo? Según Leonardo da Vinci, según esta lectura de Leonardo da Vinci que vamos a comenzar a hacer, porque el protagonista de esta parte del programa es este cuadro, y Leonardo da Vinci, sí. Wow. Vamos con estos detalles. Veamos. Conozcamos primero a los discípulos. Según lo que este de acá, voy a ir indicando, este es Bartolomé, este es Santiago el Menor. Según esto, este es Andrés, este es Pedro, este es Judas, este es Juan, aquí está Tomás, Santiago el Mayor, Felipe, Mateo, Judas Tadeo y
finalmente Simón Zelote. ¿Podemos repasar rápidamente, doctor Fail? Porque los primeros no alcanzaron a salir indicados ahí con tanta claridad. ¿Sí podemos? El primero de la izquierda en pantalla es Bartolomé. Después viene Santiago el Menor, después Andrés. Perfecto. Pedro. ¿Cuál es Pedro, doctor? Pedro es este que está acá. Perfecto. ¿Ok? Judas, el que está acá. Este de acá, Juan. Y hacia la izquierda de Jesús. ¿Judas cuál es? ¿Le puede hacer un...? Judas es este que está acá. Con un circulito. Aquí está Judas. Ahí está. ¿Ya? Después lo vamos a borrar estos detallitos para... Después está Tomás, que es este de acá. Santiago el Mayor, Felipe, Mateo, que está acá, Judas Tadeo y finalmente Simón Zelote, ¿ya? Esos son los apóstoles, ¿ya? Perfecto. Pues bien, ahora comencemos a observar, los detalles de... Aquí estamos. Comencemos a observar algunas cosas. Veamos. Porque según la Biblia, solamente hay 6, según la Biblia, los textos, hay 6 discípulos. Ajá. ¿Ya? Pues bien, Leonardo dibuja otros 6 discípulos más en la última cena. Por lo tanto, uno tiene que sacar por una deducción que otros 6 son simbólicos, donde Leonardo quiere mandar un mensaje. El primer mensaje es que las mesas judías de estas Pascuas eran un triclinio, es decir, eran mesas en forma de U, y los comensales estaban prácticamente sentados en el suelo y recostados. Por lo tanto, aquí están todos sentados en una mesa. Hay que ir distinguiendo esas cosas. Después, lo principal para ir observando es que, según la Biblia, este personaje de acá es Juan. Ya. Sin embargo, para Leonardo da Vinci, y si uno lo observa bien, este personaje es María Magdalena. Wow. Si uno lo observa bien, tiene rasgos femeninos, tiene un collar, e incluso se le ven unos pequeños, o sea, se deja entrever entre la pintura unos pequeños senos. Por lo tanto, aquí uno ve, según esta lectura más profunda, María. El primer dato relevante para ir observando. Qué increíble, nunca había oído esto, que María Magdalena fue parte de esa última cena. Así es. Otro detalle, porque aquí viene el mensaje de Leonardo da Vinci. No solamente distingue a la figura femenina al lado de Jesús, a la diestra de Jesús, sino que también, si observamos aquí en el costado derecho de la pantalla, el mantel tiene un nudo. ¿Se dan cuenta? Exactamente. Ese nudo es otro gran símbolo, como lo vimos, otro gran símbolo dejado por Leonardo da Vinci. Claro, efectivamente, a la izquierda el mantel no tiene ese nudo. No tiene ese nudo. ¿Qué significa el nudo? Significa un vínculo. El vínculo matrimonial. Son los mensajes que uno va decodificando. Después, si uno se da cuenta, la ropa de Jesús es roja y azul. Y la ropa de María al lado es roja y azul. El rojo fundamental. Por lo tanto, según Leonardo da Vinci, tenían una relación muy importante. Tenían un matrimonio estos dos personajes. Ahora, otro elemento muy relevante, ¿ya? Decir lo siguiente, que cuando en los pasajes originales se dice que uno de los discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús, cerca de su pecho. Eso está redactado en la Biblia. Pues bien, Leonardo da Vinci incorporó una técnica llamada la escritura invertida o de espejo. Ya. ¿Ya? Muy relevante, porque si uno toma esto y toma el pasaje, digamos, el cuadro de María,
e invierte, María aparece en este lado. ¿Ok? Claro. Muy importante, lo tenemos aquí en detalle, cómo aparece acá también. Es decir, con esta técnica se ve que María aparece dispuesta exactamente al lado de Jesús. Casi apoyándose en su hombro. Como dice en la Biblia. Ahora la Biblia no dice cuál es el discípulo que estaba cerca del pecho. Pues utilizando esta técnica ocurre que es María la que está apoyada en el pecho. Una figura femenina con collar. Pues bien, así es. Aquí viendo el detalle, doctor File, ¿podemos revisar un segundito la imagen ¿De recién? recién? Sí, pues. Efectivamente, en este detalle uno ve una clara presencia femenina. Una clara... Que no es un hombre. Y esto es No es un apóstol. No es. Eso es muy importante, porque la figura es femenina. Nos han criado Con que era Juan. y con que era una cena de Jesucristo y sus apóstoles. Así Nunca es. se habló ni de presencia femenina, ni menos de María Magdalena. Ahora, uno tiene que recordar... Tipificada como la prostituta, además. Por supuesto que sí. Nunca como la mujer de Jesús. Por supuesto. Imagínate lo que puede llegar, pudo haber significado en aquel tiempo mostrar estos, o sea, expresarlo públicamente. Bueno, lo mandan a la Inquisición a Leonardo, entonces tenía que dejarlo en códigos ocultos, simbólicos como este, y con técnicas tremendamente significativas. Por ejemplo, también, si uno observa la mano de Jesús, observemos bien la mano, aquí hay un pan, aquí hay un pan, si uno llega hasta acá, se va hasta acá, se producen dos triángulos. Exacto. A partir de este pan que está acá y que se llega a este pan que está acá, reflejando una M de María. María, evidentemente, la esposa de Jesús, según este relato y según estas observaciones tremendamente relevantes, ¿ya? Ahora, los dos triángulos forman la M, muy importante. Otro dato simbólico dejado por Leonardo da Vinci. Ahora, si observamos algunos detalles más, cuando uno observa las caras de los discípulos, todos están consternados. Aparecen todos consternados, unos alterados, conversando, expresando, por ejemplo, ciertas consternaciones, pero si uno se da cuenta en la cara, en la cara de María y en la cara de Jesús, Tranquilidad. tranquilidad. ¿Por qué tranquilidad? Claro, porque en realidad le están entregando otro mensaje. Fijémonos bien, entonces, ellos están unidos según Leonardo da Vinci, están unidos. Otro detalle, Ignacio, mira, observa bien, lo oculto. Jesús tiene una mano extendida hacia arriba, en señal de honestidad, de paz, de sinceridad. Pero la mano derecha de Jesús está vuelta hacia abajo, señal también de que algo oculta. ¿Y que está ocultando Leonardo da Vinci? La relación que tenía Jesús con María Magdalena. La mano izquierda hacia arriba, la mano derecha hacia abajo. Fantástico, ¿ya? Fantástico al ver estos detalles y en esta lectura que estamos haciendo, porque ¿alguna pregunta, querido Ignacio? Si quieren le manda alguna pregunta que nos hagan los amigos en casa. Recuerda nuestro hashtag, drFileMB, @mentiras la red. Es realmente impresionante ir al detalle de la expresión de tranquilidad, de paz que proyecta María Magdalena, que proyecta Jesucristo,
versus no solo la consternación, sino que vemos a los costados cierto grado, no sé cómo llamarlo, ¿no? Vulgarmente como de chimuchina. Los apóstoles están ahí en pleno pelambreo de la situación que se está viviendo, comentando. Muy importante lo que tú acabas de señalar, porque Leonardo deja también mensajes. Por ejemplo, en las mesas judías de aquel tiempo, la parte que aparece en el cuadro a la derecha es la menos importante, pero te lo sigo después de tu mensaje. Intentando desmenuzar una historia paso a paso, desde la figura de Leonardo da Vinci hasta llegar a entender si efectivamente Jesucristo tuvo hijos en la tierra. Se lo voy a mostrar porque aparece en la pintura de Leonardo, pero vamos con calma, vamos tranquilamente. Si uno observa, queridos amigos, la parte de esta parte, estos tres discípulos, la parte de la izquierda, en este sentido, en las mesas judías de aquel tiempo era la menos importante. La parte izquierda. La parte izquierda que aparece acá. Perfecto. ¿Ya? Pues bien, según Leonardo deja otro mensaje, que este de acá, que supuestamente es Judas Tadeo, en realidad es un autorretrato de Leonardo da Vinci. Ah. Y el que aparece acá, Leonardo tuvo la osadía de incorporarse en la última cena. Por supuesto. Y el discípulo que aparece al último, que según la tradición es Simón Celote, en realidad es un retrato de Platón. Por lo tanto, en realidad, frente a toda la escena posterior, digamos, para el otro lado, lo que está ocurriendo en este lugar de la esquina, en realidad es una tremenda conversación trascendente entre lo que menos le gustaba al cristianismo y al judaísmo, pues. Platón con sus enseñanzas que tenían otra visión del mundo, que no creía en un Dios todopoderoso, y conversando con Da Vinci, que tenía la información secreta. Sigamos observando, querido Ignacio, porque si observamos ahora a Pedro, observemos bien a Pedro. A ver. Pedro es este discípulo que aparece acá. En su mano tiene un cuchillo, ¿ok? Y la otra mano aparece amenazante contra María Magdalena. Muy cerca. Muy cerca y muy amenazante. ¿Por qué Pedro, al lado de María Magdalena, frente a este supuesto anuncio, tiene un cuchillo y la amenaza poniéndole la mano prácticamente en el cuello? ¿Qué simboliza eso? Simboliza, según Leonardo, Pedro, la Iglesia Católica, pues, con un cuchillo contra esta tradición de la descendencia de Jesús, amenazando a María. Porque imagínate que en aquel tiempo, o que ahora lo sabemos, pero que durante mucho tiempo donde Jesús era Dios, Jesús era casto, Jesús no tenía hijos, que apareciera con una descendencia, el poder de la iglesia se le iba abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Pedro? El primer papa amenaza a María Magdalena. Muy relevante también para seguir observando estas cosas y llegar Qué increíble, lo que está haciendo Da Vinci ahí es denunciar a través de este símbolo el secretismo de esta historia. Efectivamente, con cuchillo en mano y en la otra mano amenazando a María. Muy simbólico, lo hace evidentemente Leonardo da Vinci en esta pintura de óleo y témpera sobre yeso. Entremos en el detalle de dónde está el Hijo de Jesús, porque según lo que uno tiene que sacar como gran conclusión, entre otras tantas, porque hay muchas otras, observemos bien. Aquí aparece el apóstol Felipe. Ajá. Felipe, dentro de todos los apóstoles, es el que tiene una cara no tan consternada como los otros. En realidad tiene una cara bastante parecida a la que tiene Jesús y María, un poco más tranquilo. Pues bien,
Felipe escribió un evangelio que es el evangelio donde más se expresa la relación sentimental que tenía Jesús con María Magdalena. Entonces, de alguna forma, la actitud de Felipe es coherente con la de Jesús y con la de María Magdalena, en el sentido de este evangelio que no fue reconocido y nunca va a ser reconocido por la Iglesia porque habla de esta relación y aparece aquí como con una cara más tranquila. Claro. Muy importante. Otro detalle, aparece en escena también lo que es Tomás, que es este de acá, levantando el dedo. Si uno observa bien, levantando el dedo Tomás, ¿ya? Pues bien, según la tradición, Tomás habría sido también, mira, acá hay un tremendo misterio, pero podría haber sido el primer, digamos, el príncipe, el verdadero príncipe de la iglesia habría sido Tomás. ¿Por qué Tomás? Y no Pedro. Porque bueno, según esta tradición, levanta el dedo y un poco más allá quizá habría sido algo no constatado, que no se puede decir, que incluso algunos plantean que habría sido el hermano gemelo de Jesús. Wow. Pero aparece como siendo el primero en la lista de los discípulos verdaderos de Jesús, Tomás. Alzando su índice. Alzando su índice. Y aquí entramos en los detalles de dónde está el Hijo de Jesús. Pues bien, ¿dónde está el Santo Grial según Leonardo da Vinci? Y para esto, Leonardo da Vinci ocupó una técnica que se llama la estereografía, es decir, oculta una imagen dentro de otra imagen. Ajá. ¿Ya? Fijémonos bien porque el Hijo de Jesús está en la figura de Judas. Observemos bien, de todos los discípulos, Judas es el único que tiene en su ropa 3 colores distintos, todos los demás tienen 2. Y Judas tiene 3 colores, verde, blanco y azul. Pues bien, lo voy a marcar bien. Fijémonos también en Andrés, que está dirigiendo la mirada hacia... Dan. Que está dirigiendo la mirada hacia este lugar. Ajá. ¿Ya? Pues lo voy a pintar bien de nuevo para que nadie tenga dudas. El Hijo de Jesús es la figura que aparece acá. ¿Ok? Esto es la técnica de la estereografía, ¿Ya? donde se oculta una imagen dentro de otra. Para que observemos bien, lo tengo también guardado acá. Aquí está. ¿Ya? El gran misterio de la última cena no es que Jesús estaba anunciando que uno de los apóstoles lo iba a traicionar, sino que estaba anunciando en realidad que la sangre real era la descendencia de Jesús en la tierra, junto a María Magdalena. Y aquí aparece, como vemos, queridos amigos, el Hijo de Jesús y María Magdalena, según la pintura de Leonardo da Vinci, escondido. ¿Ya? Fantástico lo que hizo Leonardo. Es una joya de la pintura de todos los tiempos y un mensaje que recién lo podemos descubrir hoy día. O sea, en estos tiempos de la revelación en la cual estamos, como siempre lo hemos dicho. Observemos entonces el siguiente detalle. Si nosotros ocupamos la técnica del espejo, María, ocupada por Leonardo, María queda en este costado, ¿no verdad?, apoyada sobre los hombros de Jesús. Como lo habíamos visto Como lo habíamos visto recién. Y si ocupamos la figura del espejo, el Hijo de Jesús quedaría en este lado, ¿ya? Y si nos vemos bien, todos están mirando unos hacia el Hijo. Por lo tanto,
son los grandes misterios. Mira, qué increíble. Que hay. Es el centro de atención. Así es. Es el centro de atención y el centro de tensión. Efectivamente. Las manos también, si uno observa las manos de los apóstoles, todas de alguna forma apuntando hacia acá. Cuando uno ve a Andrés mirando hacia acá, consternado, mirando hacia el Hijo que está en el cuerpo de Judas. Un mensaje críptico, oculto. Según esto, los verdaderos, y según este mensaje de Leonardo da Vinci, los verdaderos discípulos que conocían este mensaje oculto de la descendencia de Jesús era obviamente María Magdalena y Judas. Leonardo da Vinci está diciendo eso, en otras palabras, que Judas guarda el secreto junto con María Magdalena de la verdadera descendencia de Jesús. Sus hijos, su hijo. Esto es bien increíble, porque al que conocimos históricamente como el traidor, es en verdad el confidente. Y coherente como lo hemos visto con el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas, descubierto hace muy poco, que presenta un Judas que es el que más entiende a Jesús. Y que 3 días antes de esta última cena, se va con Jesús y Jesús le cuenta, bueno, el secreto que nunca se va a saber. Por lo tanto, nosotros estamos frente a una visión fantástica. También, si uno observa acá, Jesús representa el triángulo, un triángulo, los discípulos dispuestos en rectángulos muy importantes y proyectando a partir de esto, evidentemente, la luz de Dios hacia arriba. El cuadro de Leonardo da Vinci esconde más cosas de las que uno se podría llegar a imaginar. Una simetría perfecta. Una simetría perfecta. Por lo tanto, Jesús en la última cena, según esta lectura, no está señalando que va a haber un traidor, sino que está presentando a su heredero que fantásticamente, como lo vimos, se esconde en el cuerpo de, aquí lo voy a poner, en el cuerpo de Judas. Y otra cosa muy relevante, claramente a un Pedro con un cuchillo en mano, amenazando a María. Qué impresionante, doctor Feil. Otro detallito, si uno observa también, aquí se forma una V, que significa el recipiente divino, ¿ya? Y que se proyecta hacia el cielo también, recipiente divino que se junta con Jesús. De alguna forma, querido Ignacio, estamos ante una verdadera... Es fantástico ver así los cuadros, porque estamos descubriendo cosas que a simple vista y en lo superficial no se ven. Recordemos, Ignacio, que siempre el primer peldaño para acceder a la sabiduría es mirar lo superficial y después mirar lo oculto. Estamos mirando ahora lo oculto y siendo un poco más sabios. Doctor Feil, nuestro hashtag abierto, Doctor Feil MB, @mentiras_la_red, para recibir comentarios y preguntas, sobre todo comentarios en torno al cuadro de Leonardo da Vinci, La Última Cena, revelador, lleno de secretos, lleno de mensajes crípticos, como bien nos dice Cristian. ¿Quedan más secretos que desmenuzar en torno a este cuadro? Sí, pero los principales los dijimos. Sobre todo, amigos en casa, no se olviden, cuando vean y tienen la posibilidad, ahí está la descendencia de Jesús, ¿ya?
los otros secretos los vamos a guardar para otro capítulo. Doctor Fail, cuando hablamos de secretos, ¿cuáles fueron las enseñanzas o la enseñanza oculta de Jesús en la tierra? Esto tiene que ver, Ignacio, con el tercer estrato de este gran enigma del Santo Grial. Porque cuando uno ve el cuadro de Leonardo da Vinci, uno tiene que decir lo siguiente: Leonardo da Vinci conocía los evangelios gnósticos y los evangelios ocultos de Jesús, como los que se descubrieron en 1945 en Nag Hammadi, ¿ya? Y que toco con mis manos. ¿Qué es un evangelio gnóstico? Son evangelios que vienen de otra vertiente cristiana. Jesús, después de haber sobrevivido a la crucifixión, como lo hemos aprendido acá, sobrevivido y no resucitado. Así es, pues, eso es mi punto de vista, porque es obvio que vivió después. Sea lo que sea, sobrevivió a la resurrección. Él influyó mucho en lo que se llaman una vertiente cristiana gnóstica. Los gnósticos son cristianos que guardan una enseñanza que no está conocida por la cristiandad. Son cristianos que tienen la influencia más oriental de Jesús, la filosofía más del oriente, totalmente bien. Hagamos antes de entrar en los mensajes más ocultos de Jesús, leer un poquito el Evangelio de Felipe y contrastarlo también con la Última Cena, porque Felipe es el único apóstol que aparece como no tan sorprendido. Felipe, según estos textos, es el único apóstol que va a expresar en sus textos la relación que tiene Jesús con María Magdalena. Mira. Y lo dice: María Magdalena es denominada su compañera. En aquel tiempo, para ser compañera, uno no está diciendo compañero de curso, sino que Felipe se estaba refiriendo a que realmente era su esposa, su mujer. Y en otra parte del Evangelio, vale la pena recordarlo, queridos amigos, dice Felipe: y la compañera del Salvador es María Magdalena. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente. Y en el texto hay un orificio, no, se perdió el texto, pero todos los eruditos dicen que la besaba en la boca. Por lo tanto, estos textos descubiertos en 1945, traducidos hace muy pocos años por distinguidos lectores de las lenguas muertas y otros tantos, son consistentes con las enseñanzas de Leonardo da Vinci y con lo que estamos viendo en la Última Cena. Por lo tanto, eso es lo primero que hay que señalar respecto de esta. También Tomás, en el Evangelio de Tomás, mira, el Evangelio de Tomás es el Evangelio más antiguo de los que existe, datado en el 50. Todos los demás evangelios son más tardíos, incluso los de la Biblia. Entonces tenemos en mano el Evangelio más antiguo de Jesús aquí. Fantástico. ¿Y qué es lo que dice Tomás en uno de sus pasajes? Distingue a María Magdalena. Siempre nombra a los discípulos y María Magdalena. Entonces, los discípulos son como todo, no lo identifica, pero María Magdalena siempre Tomás la identifica. ¿Por qué? Porque es la mujer, y según esta tradición, es la mujer con la cual Jesús habría tenido al menos 2 hijos. 2 hijos. Una posiblemente se pudo haber llamado Sara. Ajá. Y el nombre del hijo no se sabe. Y el cáliz, en realidad, que tuvo que partir con José de Arimatea hacia Gran Bretaña, no habría sido tampoco una copa. Habría sido la descendencia de Jesús para protegerlo, de toda la rebelión que estaba haciendo Jesús en Israel. Ahora bien, para entrar en lo más profundo, porque tenemos entonces la copa como primer estrato. Exacto. La descendencia de Jesús fundamentada
en la pintura de Leonardo y en los evangelios, pero también es muy posible que el verdadero santo grial, la sangre real, haya sido el mensaje de Jesús verdadero para la cristiandad, que se los voy a contar en unos minutos más, amigos. Estamos en una etapa de verdad. Así como se han descubierto cuántos casos de corrupción hoy en día, también estamos descubriendo muchas cosas que son, bueno, una buena nueva para nuestros tiempos. Siempre uno tiene que recordar, para entrar en esta tercera dimensión del enigma, que Jesús fue un gran filósofo, un guerrero, pero un gran filósofo sobre todo. Y los filósofos escribimos con la sangre nuestra, es una metáfora, ¿ya? Pues bien, lo que aparece acá, en estos textos evangelios descubiertos y que fueron perseguidos durante siglos, los gnósticos masacrados por todas partes y los textos quemados, vendría a ser la sangre de Jesús también expresada en la tinta de estos evangelios, que enseñan otra cosa, una cosa muy distinta a lo que se ha enseñado durante los últimos 2000 años. Y cito textualmente en el Evangelio de Felipe para que uno entienda a qué nos vamos. Fíjate lo que dice Jesús en el Evangelio de Felipe. La luz y la tiniebla, la vida y la muerte, los de la derecha y los de la izquierda, son hermanos entre sí. No es posible que se separen. Por tanto, ni los buenos son tan buenos, ni los malos, malos, ni la vida es vida, ni la muerte es muerte. Lo que está planteando aquí, al decir la luz y la tiniebla, la vida y la muerte, los derechos, son hermanos entre sí, está acabando con el dualismo. El dualismo que se ha sostenido la cristiandad, donde con el dualismo tú justificas la guerra. Este mensaje no dualista de biunidad es propio de doctrinas y, bueno, filosofías del Oriente. No podía ser aceptado, pues, por la cristiandad. Otro pasaje muy importante, lo que dice en el Evangelio de Tomás. Este Evangelio es la enseñanza secreta de Jesús. Y dice, Jesús dijo, pero el reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Esto es trascendental. ¿Por qué? Porque para la cristiandad, bueno, el reino, es decir, el gran mensaje, el cielo, el mensaje bíblico, la revelación, está en Dios y la única intermediaria es la iglesia y después viene el pueblo. Exacto. Pero aquí está diciendo, el reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Es decir, tú también tienes la divinidad dentro tuyo, la puedes descubrir por tu propio camino y la puedes descubrir afuera. Es decir, no necesitas la intermediación del magisterio de la iglesia. Había que borrar Por supuesto. esto. Figura muy incómoda para las monarquías. Por supuesto que sí. Y recordemos que durante toda la Edad Media, la nobleza, la aristocracia, se juntó con el clero naturalmente para formar todo lo que es Occidente. Juntaron poder. Entonces, todo lo filtraban ellos. Y el mensaje aquí es distinto de Jesús. Entre reyes y curas se repartían la torta. Así es, como tú lo dijiste. Y hay un tercer pasaje muy relevante que dice Jesús, para entender este mensaje, la sangre de Jesús, la descendencia también en su pensamiento oculto. Dice, yo soy la luz, la que está por encima de todos, dice Jesús. Yo soy el todo provino de mí y el todo ha llegado a mí. Y aquí está. A ver. Llegad a un madero, yo estoy ahí. Levantad la piedra y me encontraréis allí. Es decir, Dios, la divinidad, la puedes encontrar en cualquier parte. No necesariamente yendo a una iglesia. Un mensaje que tiene otras características. Un mensaje donde uno puede encontrar, bueno, las cosas buenas no solamente en un templo, sino que también en un madero.
sino que también la divinidad está en la naturaleza. Mensajes, querido Ignacio, que para los cristianos de corazón limpio van a marcarlos para los próximos 1000 años, porque estos mensajes son los que se van a comenzar a estudiar de ahora en adelante. Estamos realmente, cuando uno observa esto, estamos con tantos capítulos que hemos pasado también, en un redescubrimiento de la imagen de Jesús. Para muchos, la segunda venida de Jesús es esta, la que te enseña que tuvo una mujer a la cual amó, la que te enseña que en realidad el descubrimiento, la nueva venida, son nuevas enseñanzas de Jesús. Qué increíble, doctor Fay. Sin templos, sin joyas, sin pomposidad. Impresionante. Así es. Entonces, obviamente, estamos ante un mensaje tremendamente revelador. Hasta en la naturaleza. Hasta en la naturaleza. Y eso lo dice. Llegado un madero, yo estoy ahí. Levantad una piedra, ahí me encontraréis. Dios está adentro y está afuera. Ese es el gran mensaje. No es necesario pasar por una iglesia para estar, conociendo la divinidad. El mensaje, este gran enigma del Santo Grial, Ignacio, este gran enigma del Santo Grial tiene estas dimensiones. La copa por un lado, la descendencia con María Magdalena y también, lo que fue el gran mensaje escrito por un filósofo con su puño. No lo escribió él, pero su verdadera enseñanza. Por lo tanto, es importante haberlo observado y señalar por último, en la última cena de Leonardo da Vinci, que supuestamente se iba a tomar vino, no hay vino en la última mesa, en la última cena. Por lo tanto, la sangre realmente es el Hijo de Jesús. Una gran revelación para que los amigos saquen las conclusiones en casa, pues.